¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Soy Maxi Romero y junto a Carlos Rena vamos a hacer este programa el día de hoy, ¿no? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Maxi? Vos sabés que publicamos la relación rota entre Puyaro y Scalia, un título que escribimos en la página, ¿no? Temor al cambio de gabinete y reforma electoral. ¿Por qué hablamos de esto? Efectivamente, mira, la canoita, el bote. Esto hace referencia a la tormenta, ¿no es cierto?, que está pasando por la Casa Gris después del resultado electoral. Scalia un día dice que asume, otro día por abajo la gente le dice que no quiere asumir. No sé cómo va a terminar efectivamente esto. No pudo explicar del todo en la cara de Mauricio Macri que se va a unir a Provincias Unidas, pero que va a votar con ellos. Rarísimo la situación de Scalia. Yo creo que se dio cuenta tarde, de que, digamos, siendo vicegobernador y con 2 años por delante, la estaban desplazando del eje político, la estaban mandando a Buenos Aires, que significa alejarte de la política local, claro. Indudablemente. Y ese esquema, digamos, es el que generó de alguna manera un montón de ruido, de locuración. Algunos dicen, mirá, Scalia se va a Nación, pero allá te consume la política nacional, va a terminar acercándose a la Libertad Avanza y efectivamente porque es un escenario político distinto. Totalmente distinto, absolutamente. Las temperaturas, y además las sensaciones políticas. Fíjate la última elección que definió claramente una hegemonía política de Milei por sobre otros sectores, ¿no es cierto? Más allá de que a lo mejor en el Gabinete Nacional existen sectores de Macri, ¿no es cierto? Personas que estuvieron con Macri, o algunos, por ejemplo, Bullrich, que ganó ampliamente en Cava, también era del grupo de Macri, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que plantean, ¿no? Se va a Nación, va a ser absorbida por la política nacional. ¿Qué va a pasar en el 2027? Va a bajar con la Libertad Avanza, que en esa alianza que tiene a nivel nacional el PRO con Libertad Avanza, ella es presidenta del PRO. Sí. Va a bajar con la Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe a hacerle oposición a Puyaro, porque la relación con el que vos hablás y te dicen, no hay relación. Están distanciados, no la tiene el teléfono, ella no le mandan ningún tipo de mensaje, está enojada, y algunos dicen, hay cosas que nosotros no nos vamos a enterar, pero que pasaron en relación a las cuestiones políticas, que ella no quedó conforme con un montón de cuestiones que pasaron. Yo te digo, yo tengo buen concepto de Gisela Scalia. El comentario es que es una persona seria, que trabaja, que es creíble con su grupo, y que, bueno, a lo mejor un resultado electoral puede ser que haya te cambio la pregunta. Si el resultado electoral hubiese sido bueno para ella, ¿serían las mismas peleas? Yo creo que, mira, esto yo... ¿O hay un exitismo electoral? No, para mí desde el primer momento que a ella la colocan como candidata a diputada nacional, yo creo que el objetivo era correrla de la política local. No nos olvidemos que es la presidenta del PRO. Sí. Porque también hay gente que quiere asumir en el Senado, tener el poder del Senado. Yo creo que la querían correr. Ahora, en ese tren de cosas, para convencerla a Scalia, también Puyaro creyó que podía... ¿Te acordás cuando Reutemann te levantaba con la campera roja y el que paraba al lado ganaba? No importa si era bueno, malo, si sabía leer de corrido, ganaba. Exactamente. Puyaro se creyó que era Reutemann, que podía trasladar los votos. Yo le levanto, gana, y sacó el 18%, con intendentes peronistas jugando para Unidos. O sea, fue un fracaso electoral tremendo. Después salieron a hablar de la polarización, que sé yo, en Santa Fe, o con un montón de gente que te decían, no, yo lo quiero loco por el presidente, y otros decían, yo voy a votar en contra de Puyaro. Está bien, pero vos decís que es por la candidata que figuraba en ese momento, que es Scalia, o por la tendencia electoral de Puyaro. Yo creo que votaron en contra de Puyaro, porque Puyaro dijo, Scalia soy yo. Scalia quedó entrampada en esta situación, claro. Eso es lo que creo, abonando lo que vos decís. Creo que quedó entrampada. Creo que no fue una estrategia sabia de ella aceptar ser candidata a diputada nacional. Pero entonces a veces el microclima político también te empapa de situaciones que uno cree que va a llegar a más o más lejos y no se da. Bueno, pero entonces la pelea proviene por haber sacado un resultado electoral que no es muy satisfactorio, o porque hay, digamos, otra cuestión. Yo creo que empezaron digamos, como no tengo la certeza, no te las quiero comentar, pero empezaron a haber un montón de cuestiones que se notó
que ella, digamos, fue puesta en un lugar que no quería, digamos, más allá del resultado. Se empezó a ventilar, digamos, que fue un poco utilizada políticamente la figura de la vicegobernación para hacer política, pero en definitiva, digamos, es correrla de la provincia de Santa Fe, que es lo que se corrió el velo por estas horas. Nosotros nos corrimos de la política de Santa Fe. Se había comentado en el programa, lo habías comentado. Y nosotros lo dijimos, y ese fue, creo, que después del resultado lo que se notó, porque viste que cuando vos perdés no te queda nadie alrededor, entonces se notó mucho. Pero fíjate que, por ejemplo, si hubiese existido una debilidad de Milei como presidente, digamos, ante el escenario que se venía electoral, Provincia Unida parecía que era una alternativa para cubrir ese sector, cosa que no ocurrió porque la figura de Milei subió. Provincia Unida apareció cuando Milei, si bien se venían hablando entre gobernadores y actores de la política, como bien explicó Garrido la semana pasada, pero apareció en la figura o en la exposición pública cuando Milei venía en caída y parecía que se caía después del 26 de octubre. Sí. O sea, fue un oportunismo político que salió muy mal y salió pésimo. Eso generó un montón de ruidos internos, porque acá me dicen, mira, se está armando, no porque se figura así o esté bajo esta denominación, pero se está armando lo que se llama el antipersonalismo. Viste que en la época de Hipólito Yrigoyen decían que había un antipersonalismo radical, una Unión Cívica Radical antipersonalista que iba contra la figura de Hipólito Yrigoyen. Entonces algunos políticos de muchos años de radicalismo dicen, mira, se está armando un antipersonalismo de Puyaro, se está armando una Unión Cívica Radical antipersonalista. ¿Por qué? Y porque la soberbia, la forma de manejarse del gobierno, digamos, está haciendo una eclosión muy fuerte. Hay toda una cuestión sobre. Me dice alguien, está todo escrito ahí en el sitio, lo pueden leer. Dice alguien, mira, si no hubiera distribución de cargo, de estos políticos de muchos años, si no hubiera distribución de cargo como hay, porque con cargo y todo hablan al pedo, te digo como dicen. Imagínate si no hubiera distribución de cargo, ¿cómo estaría la UCR en este momento? Porque realmente está. Hay una diáspora política tremenda en Unido en este momento. Ya hay muchas discusiones de que si en realidad se va a seguir así con Puyaro hasta 2027. Máximo cuando no quiere tomar medidas. Porque incluso los ministros no están siendo corridos, los que saben que traen problemas. Por ejemplo, de Goiti, saben que es un ministro que hoy, digamos, resta votos. Pero no quieren tomar la decisión porque hay temores de que se generen nuevos líos internos. O sea, hoy hay hasta cierta debilidad del gobierno porque no puede tomar decisiones de fondo. ¿Por qué? Porque está tanteando a ver cómo están parados internamente después de las elecciones. Y no la tienen clara, porque además el entorno del gobernador, como lo hemos dicho muchas veces, esa estudiantina que tiene alrededor, toma decisiones equivocadas. O sea, que es bastante complejo. ¿Qué se viene ahora? Una reforma electoral en la provincia de Santa Fe. No sé si va a ser este año, reforma electoral, para tratar de alambrar hacia el 2027 a partir de estudios fácticos que han hecho. De hecho, mirá, los resultados nos están dando esto. Nosotros tenemos que levantar este piso, poner a lo mejor un balotaje, hacer una ingeniería electoral para justamente que ¿por qué? Porque, a ver, si a partir del 2027 tiene una legislatura, sobre todo la Cámara de Diputados, sin peso como ahora, propio, porque no hay más mayoría automática, dice alguien, si gobernamos así, teniendo la legislatura a favor, imagínate si tenemos una Cámara en contra. Digamos, entre ellos se están dando. ¿Me entendés? Yo creo que la imagen también de un gobernador, como para cerrar un poco el tema de la popularidad o no en las elecciones, por ejemplo, cambias, supongamos, hay obras que son buenas, que se están haciendo como el puente Santa Fe-Santo Tomé. Una obra muy buena, muy requerida hace muchos años. Pero fíjate que en Santo Tomé perdió Puyaro, qué raro. Bueno, pero por eso te digo, a lo mejor, si vos sacás la conclusión de que porque perdió en Santo Tomé la obra no hay que terminarla, sería un error, ¿no es cierto? O sea, yo creo que la obra es buena, que la gente está de acuerdo, pero no estuvo de acuerdo para esta elección, y no se vio reflejada esa obra que a lo mejor económicamente es muy importante, es un aporte cuantioso desde el punto de vista económico, por eso mucho tiempo no se pudo hacer, y sin embargo la gente no le respondió a la expectativa que la obra generaba en el lugar. ¿Te gusta estudiar psicología? ¿Has conocido el derecho constitucional? Docente universitario. ¿Por qué digo todo esto que parece que lo digo con pompa? Vos estás relacionado a lo que es el estudio de que Santa Fe es cuna de la Constitución y tenemos una tradición institucional nosotros determinada. Sí. La gente no se iba a bancar
lo que pasó, reformar la Constitución para ser reelecto, sí. que te reformen el sistema previsional de prepo como lo hicieron, que saquen ley de emergencia, que endeuden la provincia. O sea, nosotros tenemos socialmente una virtud, que es tener un Estado distinto. Nosotros no podemos comparar con la idiosincrasia de Santiago del Estero o de otras provincias. No, por supuesto. Y la gente tiene una cultura cívica acá en la ciudad de Santa Fe bastante importante. Sí, pero andar rosarino, decir a Rafaelino, a donde nos miran, andar a decirle al desastre, igual. Los tipos, a ver, te dicen, che, a mí esto mucho no me gusta. Por lo bajo, claro. Te lo dicen, ¿no? Por lo bajo. Claro. Solamente quiero decir esto. Nosotros hemos dicho muchas veces cosas que por ahí aventurándonos, por ahí hablando con mucha gente. Vos en un momento lo llamaste predicción en un programa, y yo digo, no, en realidad no es predicción, es hablar con la gente. Puede haber un poco de proyección también. Proyección. Exactamente. Proyección es cuando uno analiza indicios y proyecta el resultado. Eso se hace científico en la parte electoral, ¿no? Proyección. Ahora, te digo algo en relación a esto. Nunca vi esta figura. Viste que es una figura el Pato Rengo, que se dice que el gobernador o el presidente o quien sea empieza los últimos dos. Claro, que la segunda parte del mandato empieza a perder poder. Pero generalmente eso se da cuando no hay reelección. Claro. Generalmente eso se da cuando no hay reelección. Claro. Nunca vi en el ánimo político una sensación de Pato Rengo con un gobernador que le decía, tiene posibilidad de 6 años de ser gobernador, porque no te olvides que en el 2027 podría ser reelegido. Nunca vi ese ánimo político hacia un gobernador. Una mirada de Pato Rengo, políticamente hablando, a 2 años de una elección, con posibilidad de ser reelegido. Hay un ánimo rarísimo y discusiones internas, que yo creo, y esto basándome que es un gobernador radical, y ya nos metemos con el invitado, yo creo que hay tantos medios que hoy claramente se pueden ver como oficialistas, que cambió, estamos hablando 100 años después. Antes se hablaba del diario Irigoyen, y ahora podemos decir los medios digitales de Irigoyen o los medios de Irigoyen, el diario Irigoyen, o los medios de Puyar en Santa Fe. Se menciona en la historia, para los que a lo mejor no lo conocen, como el diario que le hacían a Irigoyen, o sea, le hacían un diario para que él se conforme con la situación social que no era la que realmente estaba traslucida en el diario, ¿no? Dicho esta aclaración tan importante que haces, insisto con el concepto. Me da la sensación que estamos viviendo una era moderna del diario Irigoyen, que ya no sería el diario Irigoyen, un gran dirigente político de la Unión Cívica Radical, sino que sería el diario de Puyaro. Lamentablemente, porque, insisto, todos los errores que cometió se podrían haber evitado. Todo, la prepotencia de tener una legislatura a favor, yo creo que fue lo que lo hizo equivocar tanto. Pero bueno, lo seguiremos analizando, Carlos, ¿eh? Por supuesto. Nos vamos a meter, le vamos a agradecer a... Siempre de buena fe, Maxi, los análisis. Obviamente. Acá no hay mala fe, ni obviamente. Obviamente. Por nadie. Mira, lo vemos en pantalla, Ariel Fernández, licenciado, estudió comunicación, el presidente del Instituto Lopesiano en Santa Fe. Le agradecemos que se haya acercado a dialogar con nosotros. ¿Por qué está acá? Lo primero que le preguntamos es qué quiere decir que sea el Lopesiano del instituto. ¿Por qué está acá? Yo tengo una pasión que te digo la verdad, me lo despertó haber estudiado historia de instituciones políticas, ¿no? Y los institutos jurídicos, y aparece como una figura trascendental en la historia. Sí. Argentina, nuestro brigadier Estanislao López, y siempre me dio la sensación que como un tipo del interior, educado para la época, educado por los franciscanos, pero era caudillo, con todo lo que revestía las características de un caudillo de la época. No eran hombres bravos, no los caudillos de ahora que son caudillos de Facebook, TikTok y pauta dependiente, digamos, eran caudillos. Sin redes sociales. Sin redes sociales, digamos, con el cuchillo entre los dientes, eran otro tipo de caudillo, no esto de papel que tenemos ahora. Y digo, el tipo hasta se desprendió de poderes o atribuciones propias y digamos, le dio
tal vez las raíces a lo que Santa Fe hoy es en cuanto a lo que es las instituciones, ¿no? Siempre admiré, de hecho mi hijo se llama Estanislao, pero le saqué la época y creo que Santa Fe cometió un error histórico, que fue que un estadio de ahí del sur tiene ese nombre. Bueno, Ariel, gracias por venir. No, gracias a vos, Maxi, gracias, Carlos, por recibirme en tu programa. Esa introducción que vos hiciste impacta en el tránsito, digamos, de este caminar que venimos como institución. Somos jovencitos, estamos en pañales, hace un año ya cumplido en el caminar del brigadier Estanislao López. ¿Cuál fue la idea inicial, digamos, para lanzar esta institución, este grupo? Mira, yo te comento, esto surgió de 4 o 5 amigos que un día nos sentamos a tomar un café en un lugar céntrico de la ciudad de Santa Fe, y llegó un amigo nuestro que era de Salta, Güemes, el Chonno Nieto Güemes, y en ese café nos llamó la atención. Nos dijo: ¿qué hacen ustedes santafesinos que no ponen en el valor al brigadier Estanislao López? ¿Dónde están los santafesinos? Y ahí quedamos bastante impactados. Yo recién venía de estar transitando el tema de medios de comunicación, otro compañero que teníamos también, un docente, y 2 más que trabajaban en el ámbito de la provincia, y quedamos impactados, no sabíamos para dónde, qué contestarle, ¿no? Es una vergüenza, porque como santafesino me siento comprometido en este último tiempo de buscar la forma de que el brigadier salga a la luz y sea visible. Fue un reproche, pero positivo, en el sentido de que después fue un tirón de oreja. Fue un tirón de oreja. Para nosotros fue un tirón de oreja, porque realmente nos sentábamos para hablar de X temas y salió en el tapete armar la primera marcha de las antorchas. ¿Por qué antorchas? Porque traemos luz a la provincia, traemos luz a la ciudad de Santa Fe. Eso es el valor, digamos, del Instituto Lopesiano. Surgió el nombre de Lopesiano porque es la figura que nosotros emanamos, y directamente dijimos: vamos a salir a defender al brigadier. Claro. Y me supo decir una vez en una charla que hemos tenido con Orlando Veracruz, un gran embajador cultural de nuestra institución, nos salió a decirnos: bueno, no hay que defenderlo al brigadier, hay que difundirlo. Claro. Falta difusión en todos los medios de comunicación. Y bueno, transitamos este caminar. Empezamos un 22 de noviembre del 2023 con la primera marcha de las antorchas en el monumento del brigadier. Todo a pulmón, como toda persona, pusimos de nuestros bolsillos cada uno, otros más que otros, y bueno, y llevamos a las instituciones visibilizar al brigadier Estanislao López. Ahí se prendió Juan Sagardía con Jerárquico, se prendió UPCN, se prendió el Chimi santafesino, y así fuimos sumando hasta intensamente. También estaba con nosotros los drones, bueno, la gente de el Club Azopardo, que tienen el bate de los kayak, se fueron sumando mucha gente. Javier Meneses también, producciones, hicimos de esto una fiesta. Yo nunca me imaginé la cantidad de gente ese día 2023, ese 22 de noviembre, que paraban en la costanera y nos decían: ¿qué festejan? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué acto hay ahí? Y nosotros tuvimos que salir a comentarle que un 22 de noviembre se cumplía un natalicio más del brigadier Estanislao López. Del brigadier, y esa fue la noción de, bueno, y llegamos no solamente en todo el rincón de la provincia de Santa Fe, sino gente que estaba viviendo en el exterior. Entonces, eso es que nos fortaleció. Y la segunda etapa fue el año pasado, que en una charla que hemos tenido en el 15 de junio con el propio gobernador de la provincia, le pedimos que nos ayude, que nos acompañe en este transitar, junto con la Junta. Estaba ahí también Alejandro Damianovich, que también agradecemos la participación de ellos, que nos dio una mano muy grande. Bueno, con Damianovich tuve clases justamente de toda historia de las instituciones, ¿no? Era
bastante áspero como profesor, calculo que ahora seguirá áspero dando... Fue profesor mío también, sí, y por eso... ¿Pareció áspero también? No, no, tu cara no dice lo mismo, Yo tengo las andanzas de cuando él era profesor y... No, áspero me refiero exigente, no, eso quiero decir. No hay nada. Sí, pero también tenía como... Con Durigón, complemento, como complemento tenía una vocación muy fuerte para enseñar la historia, la transmitía, y eso también es muy interesante, muy importante para los alumnos, ¿no? A mí me gustaba más la geografía, mirá vos, y cuando él fue profesor mío, le empecé a tomar más cariño. Y después cuando me voy a la facultad me lo encuentro a otro más que le gusta la historia, que es Jorge Fernández, el doctor Jorge Fernández, que ahí fue que terminé gustándome más la historia que la geografía, y me dediqué más a la comunicación después, ¿no? Porque eso te lleva también a comunicar, pero no por nada digo, Alejandro fue un pie para que nosotros comencemos esto, y nos dio una todo lo que una mano grande. Historia a él le gusta, eso hay que decirlo de cierto. Sí, así que y empezamos a transitar, el propio Martín de Güemes nos dijo, bueno, armen una asociación y comiencen a trabajar en pos del brigadier, y así fue. Hicimos todo el caminito para hacer la asociación, y bueno, ya cumplimos 1 año y 3 meses de esto, y seguimos transitando, y cada día nos demuestra mejor. Hace un tiempo fui al hall de la municipalidad, donde Poletti también estuvo presente, y se presentó un busto que creo que ya estaba y lo recuperaron. Sí, lo recuperaron, y lo pusieron en valor, y bueno, lo pusimos ahí. Porque era raro que ir a la municipalidad no había una figura del brigadier, una cosa rara, ¿no? Claro. Es raro. A otras provincias, bueno, viste Kicillof, que sale permanentemente con la figura de Rosa atrás, acá como que todo, no sé, somos raros tanto que sí. Pero lo que pasa es que sigo insistiendo, no hay que ocultarlo al brigadier. El brigadier, o sea, yo tengo un lema y una palabra que siempre comienzo en las charlas cuando hacemos con los chicos, porque nosotros vamos a las escuelas, qué bueno. Provinciales y también escuelas privadas, y hay una palabra. ¿Algún documental o hablan ustedes? No, nosotros hablamos, nos basamos en los documentales de ATE, que está muy bueno, y también nos apoyamos con la museóloga que tenemos, que va también con la historia, con Gustavo Bastistoni, con todo. Vamos trabajando, estirando, digamos, la historia para que los chicos lo entiendan. O sea, bajamos al nivel de los chicos. Y lo primero que te preguntan los chicos, ¿dónde está la cabeza de Pancho? Es algo extraordinario, que cada vez que entramos y le pregunta, ¿dónde están? ¿Cómo es? ¿Usted tiene la cabeza de Pancho? Y llegamos a explicar, es cómico, porque es lindo verlos a los chicos cómo te consultan. A la gente por qué la cabeza de Pancho, porque a lo mejor hay gente que la historia no la conoce y alguna referencia como para sentir. Bueno, acá hay un relato de que había una pelea entre Artigas y Pancho Ramírez, o sea, una interna, y tenía que pasar sí o sí por la provincia de Santa Fe, tenía que pedir permiso para pasar. Claro. Y ahí está, o sea, fue y pidieron. Entonces, el único testigo que en esa época, porque ahora, ¿qué puede hacer? Sacar una foto y decir, bueno, acá está muerto. Bueno, no, en esa época se cortaba la cabeza y se llevó la cabeza para demostrar. Claro. Y dicen que cada vez que se juntaba el brigadier con alguien, ponía la cabeza de Pancho como para decir, ojo con lo que vas a decir, o de ser, o no te metas con nuestra provincia porque te va a pasar lo mismo. Eso está en la historia, en la leyenda de Pancho. Pero no obstante, digo, el comienzo que nosotros hicimos como institución es atacar e ir al semillero, que son los niños. A partir de ahí empezamos nosotros a trabajar con la historia. Nos quedan 2 minutos y te quiero consultar algo. No te quiero, digamos, la idea de la asociación es, entiendo yo, ser que trascienda el tiempo, más allá de los colores políticos y las internas coyunturales. Brigadier creo que nos trasciende históricamente a todo, no más allá del color. Sí, por supuesto. Aunque los peronistas dicen que el brigadier es peronista y los otros, ¿viste cómo es esto? Eran colonistas y en Atatengue. Claro, ¿viste? Era de Unión y peronista, ¿viste? Como de Colón y peronista. ¿Qué, digamos, desde tu visión,
qué lejos a veces que está el político de la actualidad de aquellos líderes políticos, ¿no? Pero más allá del que gobierna hoy, del que gobernó ayer, te hablo de los últimos años, ¿no? Hay como una diferencia de contenido, ¿no? De ganas, de fuerza. Hay como la viña del Señor, digo yo siempre, hay de todo, ¿no? Hay gente que está muy comprometida, hay gente que se compromete a medias y gente que realmente no le interesa en este momento recordar al brigadier porque no está dentro de su ideario, de su pensamiento. Hay gente que se comprometió mucho a nivel nacional y a nivel provincial. Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando en la media sanción que está ahora tratándose en el Congreso de la Nación para que sea declarado héroe nacional el brigadier después de 200 años. Declararlo al brigadier y ponerlo dentro del salón de los héroes junto a Belgrano, San Martín y Güemes, y donde se va a instaurar una fecha patria a nivel nacional, un 15 de junio. Justo estamos, 15 de junio, con el brigadier primero. Después viene Martín de Güemes y después viene Belgrano. O sea, el mes de junio para nosotros en Santa Fe es importantísimo. Belgrano en Rosario, brigadier en toda la provincia de Santa Fe y los federales, o sea, con la lucha de la independencia con Martín de Güemes. En sencillas palabras digo, el instituto está para la difusión y divulgar, digamos, el tema de López en este momento, para aquellos que no conocen a López. Yo siempre digo, si no conoces por López, empezá a investigar. El archivo lo tenemos acá en Santa Fe, uno de los mejores. Y el lema que nosotros decimos siempre es entender la historia de Santa Fe, entender las luchas argentinas, porque acá nació todo, acá nació la Constitución, nuestras divisiones, unitario y federal, totalmente, quilombo, todo, nunca se terminó eso. Aparte el brigadier tiene el espíritu americano, ¿cierto? Después de la primera Constitución que se aprobó a nivel americano fue la de Nueva York, y la segunda la nuestra, bajo los pactos persistentes. Ariel, te agradezco mucho este tiempo. Muchas gracias a ustedes. Un rato seguramente vamos a ir escuchando. Yo la reflexión... Estás invitado, el 22 de noviembre con Carlito, con Carlos, están invitados. Este año va a ser el brigadier protector, ¿no? El año pasado fue la educación, este año el protector, y le vamos a dar un tinte diferente a lo del año pasado. Nosotros en este momento con el convento de San Francisco, donde ahí estudió el brigadier López, donde ahí está también su cuerpo y el cuerpo de su esposa, sus restos. Entonces le vamos a dar un tinte nuevo, con cosas nuevas y cosas novedosas. Antes del corte quiero decir algo. ¿Cómo será lo importante que fue el brigadier para el interior? Vos sabés, el porteño, generalmente sus diferencias con el interior. ¿Cómo será lo importante que la ciudad autónoma de Buenos Aires, una de las ciudades, es la única ciudad que nos representa a todos, porque todos tenemos un pedacito, de la capital de Argentina, uno de los pocos tipos que no tiene una calle de Brigadier López. Cualquier cosa tiene, un caniche, calle Caniche hay en Capital Federal, no tiene Brigadier López. Mirá lo importante que es para el interior que los tipos no lo quieren reconocer ahí. Pero bueno. Después te cuento un detalle de color en Buenos Aires. Dale. Es muy importante lo que estás diciendo. Nos vamos al corte. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias. Nota22.com. Información. Carlos, estamos en comunicación con el Parlamento de la Nación Argentina. Para mí un honor siempre recibirlo. Pues es que hace un tiempo, una vez te cuento una infidencia, estaba estudiando de noche, ¿viste? Como a las 2:30 de la mañana. Y prendo una radio, creo que era Radio Rivadavia, de Buenos Aires, tanto el país. Claro. Y dice, Pizarro, creo que el periodista dice, bueno, un saludo, le agradecemos la información, dice a Juan Carlos del Puma Rodríguez. O sea, de noche también lo nombran, era un periodista amplísima trayectoria. Juan Carlos Rodríguez, gracias Juan Carlos por atendernos, periodista parlamentario, uno de los más destacados en Argentina. Creo que viene de recibir otro premio más, porque cada tanto lo premian en una cosa impresionante. Sí. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Maxi? ¿Cómo te va, Carlos, también? ¿Cómo te va? Bien. Gracias por atendernos. No, por favor, faltaba más. Siempre una deferencia y un agradecimiento de parte de ustedes y también, por supuesto, de toda la gente que te sigue. Vengo de Mar del Plata, sí, llegué ayer, un poco entre la dinámica del Congreso y todos los preparativos que hay ya para el 10 de diciembre.
cerrando un capítulo de diputados nacionales que cumplen 4 años de trabajo adentro del Parlamento, tanto en el Senado como en diputados, y ver caras nuevas a partir del 10 de diciembre, quizás muy nuevas, porque se han ido diputados como Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, con historia dentro del Congreso, que han batallado con Miguel Ángel Pichetto y con Fuerza Patria y los distintos bloques que le dieron al gobierno durante todo este año 2025 durísimas derrotas parlamentarias. Quizás te podría llegar a decir que es la primera vez en la historia que un gobierno nacional, que un poder ejecutivo nacional recibe tantos reveses por los temas ya conocidos: el Garrahan, financiamiento universitario, jubilados, y bueno, y con un maquillaje por fuera del Congreso de los días miércoles, que desde la época de Norma Pla, que no se veía, con un vallado, con muchas fuerzas, prácticamente militarizado, con Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal. Nunca vi eso, te digo la verdad. Pero lo más triste es que en muchos casos se corta la avenida Rivadavia y se corta también parte de la avenida Entre Ríos y la calle Hipólito Yrigoyen, donde está el Senado Nacional, y no hay actividad en el Congreso. Esto ha ocurrido muchas veces, un gasto realmente para el Estado cuando dice que no hay dinero o no hay plata, frase famosa del presidente de la República, Javier Gerardo Milei. Pero realmente te digo, vamos a tener un 2025 que está finalizando ya con el ingreso de los diputados el miércoles 10 de diciembre, donde también se renuevan autoridades, en este caso el presidente del cuerpo de la Cámara de Diputados, que es ya sabido que va a ser Martín Alexis Jiménez, que va a continuar siendo el presidente del cuerpo. Y después en el Senado la pelea por la presidencia provisional, que dicen que va a seguir en manos de un hombre de San Luis como es Bartolomé Abdala. ¿Vos estás hablando del Senado que Bullrich no va a ser la presidenta provisional? No. En principio se hablaba de que Patricia Bullrich iba a ser la presidenta provisional del Senado, porque de esta manera se podía controlar esa relación que hay entre José Mayán, el hombre fuerte del Senado, el formoseño, el hombre de Gildo Infran, y Victoria Eugenia Villarroel, la doctora, la vicepresidenta de la República, que le ha traído muchos dolores de cabeza al presidente, que ha tenido un perfil bajo los últimos meses porque recorrió las provincias como si fuera una eventual candidata presidencial 2027 y tejiendo relaciones con los gobernadores. Puma, antes de meternos con los gobernadores, te quiero consultar concretamente sobre la vida interna del Parlamento en este sentido. Como vos decís, el Parlamento, que venía constituido desde el 2023, le dio muchos malestares al gobierno nacional respecto de temas muy sensibles, ¿no? Y fueron rebotando iniciativas del gobierno nacional y las pocas que pudo lograr, sobre todo al principio de la gestión o principio, hasta llegando a principio de este año, se logró con acuerdos muy duros y bajando mucho la tonalidad del que el gobierno pretendía originalmente, por ejemplo, ley base, etcétera, etcétera. Ahora, decreto 70/23, que han sido los más importantes que ha logrado el gobierno. Y después acordate la figura de los 87 héroes, los 87 héroes. Lo que voy es a este punto. Todo esto, digamos, en un congreso que se renueva a partir del 10 de diciembre. ¿Cuál fue el ánimo en el congreso? Quiero aprovecharte que vos caminás hace
no menos de 3 décadas, creo, el Congreso de la Nación, y conocés 36 años. Los pasillos. Conocés cada vueltita que tiene ese hermoso edificio que tenemos en Buenos Aires, los argentinos. ¿Qué cambió después de las elecciones del 26 de octubre? ¿Qué cambió en el ánimo? ¿Cómo viste los sectores políticos? ¿Qué es lo que está escuchando que se viene ahí adentro? Bueno, lo primero que hay que decir es que bajó mucho el rendimiento parlamentario en las comisiones, la calidad humana de trabajo, como segundo punto. Por supuesto, también se ha perdido dentro de lo que es el contexto del personal que lleva adelante las comisiones la tarea, con retiros voluntarios, con jubilaciones, mucho personal idóneo que se ha perdido. Esa calidad humana en las comisiones se perdió. Después, como un hecho histórico, la Comisión de Juicio Político, en forma inédita, jamás se constituyó, que es un arma también de las comisiones más importantes como asuntos constitucionales, que la tiene Nicolás Mayoraz, hombre de Santa Fe, de la Libertad Avanza, que te digo que la maneja muy bien la comisión, algo que sorprende, porque de la Libertad Avanza los diputados nacionales que han venido no han tenido una tarea parlamentaria importante. La inercia que se vio, y principalmente en este mes de noviembre, donde todas las comisiones deben elevar el temario, porque vos sabés que hay muchas leyes que caen, claro, para hacer la famosa sesión en la cual se tiene que votar a libro cerrado todos esos temas, que algunos son urticantes, otros quizás no, y también el gobierno, a través de sus diputados, en el periodo llamado de sesiones ordinarias, saca los temas relevantes desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Toda esta travesía que te estoy diciendo en el trabajo parlamentario se ha llamado a silencio en estos últimos días en el Congreso. Entonces, ¿qué abre el trabajo nuevo parlamentario? Por eso, cuando venía el gobierno arremetiendo que quería sacar las 3 reformas estructurales que le pide el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Donald Trump, ya se está hablando de que va a pasar para febrero o enero del 2026. ¿Por qué? Porque no dan los tiempos, Maxi, Carlos. Juran el miércoles 10 de diciembre y la única sesión que podés tener con mucho, porque tenés comisiones estratégicas que las tenés que rearmar, como presupuesto y Hacienda, que va a quedar Berti Venegas Lynch como presidente de la comisión. Entonces, ¿qué pasa? A partir de este desarrollo, después de la jura, donde también tenés que ratificar autoridades, con formación de las comisiones, con diputados proporcionales del oficialismo y de la oposición, en ese nuevo dibujo parlamentario que va a ser de 27 bloques, 27. Jamás, claro, exactamente, que ya están conformados, Carlos. Claro. Entonces la única fecha que tenés es el 18 de diciembre, que cae miércoles, como para en esa semana sacar lo que quiere el gobierno, que es el presupuesto 2026. Acordate que el gobierno hasta acá se manejó... Dicen Puma, que se trataría en extraordinarias, ¿no? El presupuesto, la reforma laboral y fiscal. Laboral y fiscal o hay algo más? Tributaria. No. Hay un llamado el día 11, del día 11 de diciembre al 31, donde el gobierno tiene que enviar justamente el pedido de sesiones extraordinarias que, digámosle a todos nuestros amigos, que en extraordinarias se tratan solamente el temario del Poder Ejecutivo Nacional, nada más. El día 30 de este mes finaliza... El Parlamento no puede agregar temas, eso quiere decir, ¿no? Exactamente, no puede agregar temas. Termina el 30 de noviembre el periodo de sesiones ordinarias. El gobierno va a mandar seguramente el temario, donde el capítulo más importante es el presupuesto, pero donde reforma tributaria, reforma laboral y reforma previsional, en la cual están circulando borradores, donde todo el mundo está opinando,
Pero todavía, porque ese es un proyecto de Romina 10, un viejo proyecto de reforma laboral, que es el que está circulando, pero no es la reforma laboral que por supuesto está diseñando el equipo de Federico Sturzenegger, del Ministerio de Regulación, y trabajando también la Secretaría de Trabajo. Claro. Yo lo que creo que todos estos temas en principio van a ser para febrero, porque también, como te dije, tenés que conformar la Comisión de Análisis Tributario por el tema de reforma tributaria, presupuesto y Hacienda, pues tienen que pasar por ahí. Tenés un costado legal, o sea que justicia, legislación penal, legislación general, legislación del trabajo para la reforma laboral. ¿Y quién va a ser el diputado? ¿Y cuántos diputados que son hay que ver otro tema también, que hay que ver si no hay que integrar comisiones, porque a veces se tocan temas presupuestarios o otros temas previsionales. Y otra cosa, Max, importante, creo que de acuerdo a lo que está diciendo el Puma, es que si hay 2 o 3 proyectos, el Ejecutivo deberá definir uno solamente para enviar. Claro, exactamente. Y hoy hay 2 o 3 borradores sobre reforma laboral y el capítulo de reforma previsional, que acordémonos, Max y Carlos, cuando en un diciembre pretendieron sacar la reforma previsional, hubo un reclamo popular muy importante, trasladémonos a Francia, los incidentes que hubo, y en la época de Macri, el presidente Macri, sí, también. O sea, son reformas que cambian la vida de los argentinos de a pie. Exactamente. Y hay que ser muy importante, sí. Claro, y por supuesto, y después vos sabés muy bien, Carlos, que a veces hay reclamos ante la justicia una vez que las reformas estructurales se empiezan a ejecutar. Claro. Que esto va a ser otro capítulo aparte. Sí. Pero hoy se tienen que conformar las comisiones con un presidente de comisión que tenga muñeca y que tenga justamente el número, porque el gobierno lo que está punteando ahora, esto es algo que no puede escapar, es punteando a los gobernadores en estas reuniones de el ministro del Interior, Diego Santilli, sí, donde el jefe de gabinete del ministro, Manuel Adorni, con muy poca experiencia, en un lugar que para mi criterio le queda grande, me llamó la atención que Adorni sea... Me llamó la atención, sí, porque no creo que sea un hombre del nivel de Guillermo Francos y de tantos jefes de gabinete que han pasado desde que se creó por la reforma constitucional la figura del ministro coordinador, sí, que tenga en esto, que son las 3 reformas básicas que está pidiendo el Fondo Monetario y el gobierno, de que puedan salir con ese número mágico que es de sentar 129. Por eso también se está viendo por dónde se mandan las reformas. Se dice, ya, primero algo a diputados, decís vos. Exactamente. Juan Carlos, ahí donde quiero pincharte un poquito. Contame, no quiero decir los chismes del Congreso porque queda feo, pero ¿cómo le cayó el resultado electoral al oficialismo y a la oposición, digamos? Pues la oposición, digamos, quedó como... tuvo un alto el 7 de septiembre cuando ganó Provincia de Buenos Aires, creo que fue el 7 de septiembre, claro, y después cayó el 26 de octubre sí, en este sentido. ¿Cómo le cayó a la oposición? ¿Qué es lo que se habla? ¿Fue una sorpresa o no? Claro. Supuestamente. Bueno, mira, hasta el viernes, antesala de la elección, se decía que Provincia de Buenos Aires se ganaba con un margen por lo menos de 10 puntos. Después, sobre ese mismo viernes, se hablaba de 8. Claro. Y después el día sábado se hablaba de 5. Pero jamás se imaginó de que se podría perder por medio punto. Algo así como pasó en Cava con Leandro Santoro, que también estaba en ganador y perdió por un margen de 1,5 puntos. Con Manuel Adorni. Ahora, la provincia de Buenos Aires también, vos conocedor del tema, ha habido transitado tantos años el conurbano, digamos, me parece a mí, fue una elección distinta porque hubo muchos brazos caídos ahí, ¿o no? Bueno, si empezás a ver el mapeo de las sesiones electorales más importantes
donde el Partido Justicialista tiene la primera sesión electoral y tercera, que siempre, la primera la ganó Gabriel Catopodis en la elección anterior, y esta la perdió con una diferencia muy importante. La lectura de esto es que los intendentes de la primera y la tercera no trabajaron con la lista que encabezó el diputado nacional electo Jorge Tayana, en la cual también está Grabois, porque se decía que esta lista la había hecho Cristina Fernández de Kirchner, y a partir de allí empieza este capítulo que también tiene fecha, porque el 18 de diciembre en la provincia de Buenos Aires vence el mandato de Máximo Kirchner, y donde se está hablando de que quiere un cambio o una ruptura que todavía, en la práctica, todavía no se avanzó. Pero los intendentes que componen ese movimiento al futuro, ese movimiento que parece un partido político dentro de lo que es el justicialismo, así como fue en algún momento el Frente Renovador del doctor Sergio Tomás Massa, que es un poco el que está en el medio de todo esto, porque en esa lista que entra ahora viene Sebastián Galmarini, de diputado nacional, hombre del Frente Renovador, y que estuvo como director del Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta el 10 de diciembre. Por eso te digo que en el conurbano, y principalmente hablo primera, tercera sesión electoral, no te digo quinta, que es Mar del Plata y toda la zona de la costa, y después en el campo, en el interior, donde también había ganado Kicillof, Bahía Blanca, una ciudad castigada por el tiempo, ganó justamente La Libertad Avanza. Sí, donde se la cuestionaba por la falta de ayuda y un montón de cosas económicas, me refiero, ¿no? Claro, y que hace resurgir una figura que en el Congreso va a tener mucho que ver, que es Sebastián Pareja. Sebastián Pareja. El tema de la inundación, para que la gente que no se acuerde. Claro, exactamente. La gran inundación, y que sigue castigando al centro de la provincia de Buenos Aires, y que justamente la climatología ha tenido mucho que ver. Ahora, internamente en Fuerza Patria o el peronismo, qué sé yo, fue, digamos, una hecatombe, digamos, de pronto. No sé ahora en cómo estarán las cosas desde tu punto de vista, pero cayó muy fuerte todo este resultado electoral. Sí, y esto hay que ver cómo va a conformarse el bloque de Fuerza Patria después del 10 de diciembre, porque tiene 97, 98 diputados nacionales, pero bueno, hay que ver qué va a pasar con Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, que viene de senador, qué va a pasar con Natalia de la Sota, qué va a pasar con la gente de Osvaldo Jaldo de Tucumán, de Raúl Jalil de Catamarca, que son los hombres que con 3 diputados cada uno te van sumando. ¿Por qué? Hablábamos con Carlos en programas anteriores, Carlos, ¿no? Sobre el resultado electoral. Nosotros, digamos, en Santa Fe, te cuento, Puma, nosotros entendíamos que iba a pasar esto que pasó finalmente con la candidatura de Scaglia, la vicegobernadora de Puyaro, porque Puyaro se pone al frente de la gestión y de nuestro punto de vista venía electoralmente en caída el gobernador de Santa Fe. Ahora, en el contexto nacional se repitió en varias provincias, de provincias unidas, en las redes viste que se habla de provincias unidas porque el resultado los apagó electoralmente. ¿Cuál es tu visión respecto de o cómo se ve a nivel nacional o del Parlamento este tema? Bueno, provincias unidas, por supuesto también acá tenemos que hablar de la figura de Martín Lustó, por el bloque Democracia para Siempre, que estaba Facundo Manes. Entró, ¿no? Lustó. No, Lustó entró justo porque la Libertad Avanza le estaba reclamando el 8º diputado nacional a la justicia electoral, y justamente esa banca se la lleva Martín Lustó, que ingresa al Congreso. Acá lo que hay que ver es la reconfiguración de la Unión Cívica Radical, después de la división que había de los radicales pelucas y los radicales que se fueron con Facundo Manes. Hay que ver si eso que vos decís, Provincias Unidas, es un bloque en el cual estén todos juntos. Por eso hay que ver también el movimiento de piezas que haga Miguel Ángel Pichetto con respecto a reconfigurar su bloque Encuentro Federal, que hasta acá tenía un nutrido cantidad de diputados, porque acá está en juego las vicepresidencias.
y las presidencias de comisiones. Pero también hay que tener en cuenta, Puma, lo advierto, en esos frentes tan grandes, la gente de a pie, como se dice, va perdiendo credibilidad en una estructura tan diversa, en donde hay a lo mejor, bueno, peronistas radicales, peronistas de derecha, del gobierno, o que se han enfrentado al gobierno, es decir, se hace un frente tan amplio y tan diverso ideológicamente que a veces no crea la confianza necesaria en la población. Claro, lo que vos planteás de cómo va a haber un Schiaretti, por ejemplo, un peronista histórico, ortodoxo, qué sé yo cómo decirlo, con Puyaro o Yayora, ¿qué tenía que ver todo eso, digamos? O Florencio Randazzo. Los que estaban en contra, por ejemplo, de Pichetto, van ahora a compartir con Pichetto el escenario. O Valdés de Corrientes, o Nacho Torres de Chubut. Claro. La pregunta sería, ¿hasta dónde una alianza tan amplia ideológicamente, digamos, tan diversa, puede crear credibilidad en el electorado? ¿No? Porque además no tiene un solo conductor. No. Son distintos. No, por supuesto. Lo que pasa es que acá hay un factor de poder. Hay un factor de poder parlamentario para el futuro, porque en estas divisiones, en esta elección legislativa, prácticamente se dice en los pasillos que se jugó la reelección de Javier Gerardo Milei, como un título. Es como que ya Milei, en esa confusión de Donald Trump, ¿se acuerdan cuando decía la reelección de Milei? Bueno, de alguna manera, metafóricamente hablando, era la reelección de Javier Gerardo Milei, y en estas divisiones que existen, en la cual se van a tener que poner de acuerdo, porque como decís muy bien vos, hay pesos pesados, Schiaretti, Pichetto, hay nombres fuertes. Y también hay que ver la reconfiguración, aparte de esto que estamos hablando, si Germán Martínez de Santa Fe queda al frente del bloque Fuerza Patria, si lo van a ratificar. Porque hay una nueva composición de nombres y apellidos de diputados. Por ejemplo, María Teresa García, que es una mujer de la provincia de Buenos Aires de San Isidro, que deja justamente el gobierno de Axel Kicillof y la legislatura, que Kicillof va a tener en la legislatura un gran dolor de cabeza porque tiene que sacar el presupuesto y hay una pelea con la Cámpora. No, pero además ahí de cero a no sé cuánto logró también la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, porque si bien perdió por un montón, de un día para otro se encontró con un montón de diputados la Libertad Avanza, porque no tenía historia. Sumó muchos legisladores. ¿En la legislatura bonaerense o no? Por supuesto. Vos fíjate que acá en el Congreso lograron 18 diputados nacionales, que es un número que sacaba Duhalde en sus mejores momentos. Y, por ejemplo, ingresa, tomándolo así a boca de jarro, como diputada nacional, la señorita Vera, que es la hija de Ramón Vera, de Moreno, provincia de Buenos Aires, uno de los armadores que está con Sebastián Pareja. Y así como eso, Alejandro Carrancio, otro armador de Mar del Plata, ingresa como diputado nacional, figuras de la Libertad Avanza que van a ser conocidas en el transcurso del tiempo por todos, y que vienen justamente porque Pareja es un hombre que ya estuvo en el Congreso, porque es empleado del Congreso, está en uso de licencia, esto es una primicia que te doy, y así como eso, Carrancio, que es un hombre de Mar del Plata que fue ligado al PRO, ahora pintado totalmente de violeta. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay que estar muy atento no a Fuerza Patria y a la Libertad Avanza. ¿Cómo se conforma con esto que recién decimos, lo que se llamó Provincias Unidas? Porque va a ser la tercera fuerza política. Puma, te hago una última pregunta brevemente, tenemos ya el tiempo cumplido, digamos. Te agradezco mi más sincero afecto hacia vos, y te agradezco muchísimo el tiempo que siempre nos dispensás. Sabés que para nosotros y para esta casa sos un amigo. ¿Qué impacto va a tener hacia adentro del peronismo lo que haga Cristina? Porque una de las principales cuestiones que se criticó tal vez en esta elección que dio el resultado el 26 de octubre fue, y hay que empezar a ver qué rol va a cumplir Cristina, porque evidentemente para muchos sectores hoy termina siendo un techo definitivamente electoral, y de ahí
no se puede construir un éxito político. Un techo que además sigue bajando en la consideración generalmente porque se ven los resultados, ¿no? Bueno, Cristina está a punto de cumplir más de 70 años, el 20 de febrero del año que viene. Es la presidenta del partido, es una persona que ha sido vice y 2 veces presidenta, pero con las causas penales, principalmente la causa Cuaderno, que si se llega a salir otra condena, Cristina va a tener 10 años en la cual va a estar privada de su libertad. Esto es tomado muy en cuenta a futuro por todos los que están dentro del justicialismo. Entonces lo que quieren ver es cuáles van a ser los candidatos naturales, porque el año que viene, a mitad de año, ya hay que instalar un candidato de fuste para poder conseguir la posibilidad de ser candidato a presidente y presidente, y para ello muchos dicen que la figura de Cristina ya está, que ya es un ciclo cumplido. Algunos hablan de que tendría que renunciar al partido y que otro hombre o otra mujer tendría que ser la presidenta del Movimiento Nacional Justicialista para enderezar un poco esta historia de controversias, divisiones, en la cual hay un desgaste y donde se ha visto en las urnas que los ciudadanos de a pie, en este contexto que estamos hablando, no quiere la figura de Cristina ni la cámpora. Por eso, cuando Kicillof de alguna manera dijo yo pongo otra fecha y desdoblo, criticado, bueno, lo que hizo Kicillof es despegar justamente de Cristina. El próximo paso sería que renunciaran los ministros de la cámpora, cosa que se ven hablando, y de alguna forma hablar con los gobernadores justicialistas, que vos sabés que no es un mundo tan grande, porque son casi 4 o 5 los que hay nada más. Bien. Y hacer un relanzamiento del justicialismo el año que viene. Pero primero tenés la piedra en el zapato, que es el 18 de diciembre, que el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires tiene que tener un titular. Bien. Aparecen los nombres de Verónica Magario, gran ganadora de la tercera sesión electoral, y de Federico Termín, que sería el intendente de Loma Zamora, una suerte de unidad para evitar justamente fugas y demás, como pasó con Fernando Grey, que hizo una muy mala elección, acompañado por, bueno, algunos candidatos a diputados como José Ibarra y otros. Pero bueno, en esta performance legislativa lo importante es la conformación de la tercera llamada vía, y si el Fuerza Patria logra mantener el famoso quórum que logró con diálogo con la izquierda y con otros sectores, y evitar justamente que el gobierno saque estas 3 reformas que todavía el gobierno, te digo, todavía, a pesar de las reuniones con los gobernadores, que fueron todas promesas y decirle el dinero, la sangría del dinero la tiene Toto Caputo, y ahí demuestra Santilli que solamente se sienta a tomar café o el té con los gobernadores, pero se van totalmente con las manos vacías. Muchas gracias, Juan Carlos Puma Rodríguez, del Parlamento Nacional. Muchas gracias, Puma. Gracias, Carlos, gracias, Maxi, y como siempre, un abrazo a la distancia, y cuando necesiten toda la información al día, se la vamos a proporcionar desde acá. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias.